Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, perdón. Bienvenidos a esta actividad, 13 de septiembre, Día del Bibliotecario. Esta actividad está organizada por la Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, de La Rioja, perdón. También está organizada por el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar, por la Biblioteca Provincial de Maestros de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y también por la Asociación Bibliotecarios de Córdoba. Vamos a tener dos charlas. Estas charlas, en principio, va a ser Fátima Serione, la profesora Fátima Serione, quien nos va a disertar acerca de biblioteca y educación. Y posteriormente vamos a tener la disertación del profesor Julio Melián, las bibliotecas del nivel superior en pospandemia, el caso de la biblioteca del Instituto Simón Bolívar. Yo los voy a presentar. También quería comentarles que esta actividad está declarada de interés académico departamental por el Honorable Consejo del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su resolución 823 del año 2022, con fecha 18 de agosto. Así que bueno, vamos a presentar en primera instancia a la profesora Fátima Serione. Fátima Serione es bibliotecóloga, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un postítulo en gestión educativa del Ministerio de Educación de Córdoba. Es profesora de enseñanza primaria, egresada de la Escuela Normal de Profesorados República de Chile de la provincia de Mendoza. Es coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros y de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas de Córdoba del Ministerio de Educación de Córdoba. Es referente bibliotecológica de Córdoba del programa Vera, Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina, y referente jurisdiccional del programa MEDAR, del Ministerio de Educación de la Nación. Es coordinadora y profesora en las capacitaciones de bibliotecas, museos, archivos y temáticas afines a la Red Federal de Formación Docente. Es profesor en las carreras Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología, en Museología y en Administración de Documentos y Archivos del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. Participó en la elaboración de los diseños curriculares del Ministerio de Educación de Córdoba. Es evaluadora de proyectos presentados en la Red Provincial de Formación Docente y ha escrito artículos sobre lectura, bibliotecas y ha disertado en congresos nacionales e internacionales sobre la temática. Después lo vamos a presentar al profe Melián y le vamos a dar paso. Fátima, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias en este día tan especial para nosotros los bibliotecarios. Buenas tardes a todos y a todas y un feliz día del bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarias. Bueno, mi tema es biblioteca y educación, ¿no? Y decir, estos dos términos que en realidad encierran grandes conceptos y que incluye, por un lado, parangones de similitud y diferencias, nos planteamos dónde se unen estos dos conceptos y de dónde se diferencian la biblioteca y la educación. Y me pareció como importante partir de una frase de un gran pedagogo, Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambian las personas que cambiarán el mundo. Y desde esta concepción también nos preguntamos, ¿la biblioteca cambia a las personas que cambiarán el mundo? Como se los dejo como frase, porque en esta disertación me gustaría mucho que hicieran preguntas, así podemos, y que no quede tan individual, ¿no? Partimos de qué es la educación. Y cuando nosotros estudiábamos en el profesorado, siempre nos teníamos que definir educación.
Y nos decían nuestros profes en ese momento, cuando uno recién comenzaba no entendía mucho, pero desde el punto de vista etimológico, educación proviene del verbo latino educare o educere. Educare, que significa conducir, criar, alimentar, mientras que educere tiene el significado de hacer salir, extraer, dar a luz, o al menos estos eran los conceptos que nos daban nuestros profesores, ¿no? Por lo tanto, la educación es un concepto semánticamente contrapuesto, porque si uno conduce y alimenta y el otro hace sacar, es decir, estos dos conceptos se contraponen. Por un lado, desde educare se entiende como una actividad centrada en la ayuda externa que el educador ofrece al educando. El educador adquiere el papel protagonista, es el que sabe, es el que enseña y al mismo tiempo que se espera una conducta pasiva por parte del educando, lo que se solía decir como el educando es una tabla rasa que no sabe y por lo tanto tampoco cuestiona. Por otro lado, desde la educere se da prioridad al potencial del educando. La tarea del educador es el ayudar a extraer lo que tiene en sí mismo. La educación en este caso se centra en el educando, en su actividad, en su creatividad, en su posibilidad de crecimiento personal. Los términos educare y educere representan, por lo tanto, dos grandes modelos conceptuales de entender la educación. Tenemos por un lado un modelo tradicional, fundamentado en ese educare, que es el más directivo. En el concepto de educare se plantea que el papel de la educación es pasiva, se reproduce en contenido, ¿no? Y en esta reproducción de los rasgos degradantes de la sociedad, que son el individualismo, la pasividad política y la competitividad. Es la razón de su predominio, así como su contribución al control de conciencia. Enseño para que en la sociedad cambie, pero en realidad para que nada cambie. Es decir, los opresores y los oprimidos sigan en ese mismo lugar, ¿no? También lo dice Pablo Freire. Esto es un enfoque conductista. Yo, profesor, soy el que te conduce a lo que tenés que saber como conocimiento válido para insertarte en una sociedad. Y en contraposición, encontramos la educación participativa, heredera del educere, que tiene un enfoque constructivista. Construyo esta educación con este educando, con este estudiante. Se sustenta en la crítica profunda y creativa, es potencia cognitiva y es capaz de elaborar un conocimiento penetrante y liberador. Se argumenta que la cima de este tipo de conocimientos son formas superiores de ser, en lo espiritual, en lo intelectual, lo moral y lo convivencial, que cristaliza al emprender proyectos vitales orientados a una descolonización efectiva que permita aproximarse a sociedades más inclusivas, pluralistas, justas y solidarias, basadas en la progresión de los derechos humanos y comunitarios. Esta última parte la saqué de un boletín médico del Hospital Infantil de México, que fue publicado en agosto del 2021. Por lo tanto, estos dos enfoques, ¿no? El conductista y el constructivista, sobreviven y muchas veces hay predominio de uno sobre otro. ¿Cuál de los dos es necesario aplicar? Y acá hay un pequeño fragmento que les voy a leer sobre la educación de ayer, hoy y mañana, del libro de Silvina Watts, que es el ABC de la pedagogía, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de educación? La educación, según estas autoras, son tres, Ginsberg y Abreu. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda la sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendría que reconstruirse por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Volver a descubrir el fuego, por ejemplo, inventar signos para la escritura, reconstruir la fórmula para elaborar el papel, reconquistar los saberes para edificar una casa o para curar ciertas enfermedades. Hacer esto en lo que dura una sola vida
es materialmente imposible. Por lo tanto, la educación, un fenómeno de toda la humanidad, todos nos educamos y a todos nos enseñaron cosas, dentro de la escuela y fuera de ella. Hay, por ejemplo, educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar. Lo estamos educando, ¿no? Todos lo vimos, por ejemplo, esta semana, que fue en el video de Tucumán y Micumán. ¿Hay educación? Sí, hay una educación. En realidad en el seno familiar se habla de una socialización, pero en este video pudimos ver a una niña de casi 3 años, muy pequeñita, cómo defendía su concepto, ¿no? No es Tucumán, sino que es Micumán. Esto se produce en el ámbito en el seno familiar. Se necesita socializar a nuestros hijos para poder insertarlos en la sociedad. Se les enseña a hablar, a caminar, pero también se les enseña a debatir sus propias ideas. En el ámbito que se denomina, ¿no?, esto es socialización, esto no está planificado como lo hacemos tal vez en las instituciones, sino que es un juego que puede resultar o no. Hoy le enseñamos una cosa y mañana enseñamos otra, pero sí es educación. No es la educación formal, pero es educación. ¿Hay educación cuando el maestro enseña a escribir? Sí, por supuesto, es la educación formal. Pero también hay educación cuando un amigo o una amiga indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Me está enseñando qué tengo que usar y por qué, si no uso esto, es como que a veces puedo quedar un poco mal. Desde esta perspectiva, todos sabemos de educación, porque todos vivimos cotidianamente la educación. Nos interpela, nos atraviesa, estamos rodeados de educación. Pero por ejemplo, si se reuniera un grupo de personas y si yo pudiera estar con las personas que están escuchando, seguramente a un grupo de personas y de diferentes edades se les preguntara rápidamente qué entienden por educación, es probable que asocien ese concepto, es indiscutible, lo asociamos a la escuela. Es la escuela, es la enseñanza. Y en muchos casos hablaríamos también, vieron que en la sociedad siempre se habla de la buena o mala educación. La educación está en boca de todos. Todos sabemos de educación, todos sabemos lo que hay que enseñar, pero es en el ámbito formal, es en la escuela donde se produce la educación formal. Como concepto tan amplio, seguramente está asociado a la educación a la escuela, porque es en la escuela donde se dan los diferentes niveles educativos. Recibimos una educación formal, nivel inicial, primario, secundario. Esta, que es la educación por excelencia y formal, con instituciones que están organizadas, como en la escuela en los niveles donde la educación es obligatoria, inicial, primario y secundario, donde tenemos el sistema educativo determina cuáles son los fines de educación, cuál es el perfil que tiene que tener un egresado que sale del nivel primario, del nivel secundario, cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, los contenidos, la gradualidad de la enseñanza. La escuela, por lo tanto, como una institución organizada que pertenece a un sistema educativo, que lo tenemos todos los países, ¿no? Responde a leyes nacionales, a ley provincial, tenemos diseños curriculares. Es decir, básicamente tenemos los preceptos de cómo se debe organizar la escuela para poder cumplir con ese perfil de ciudadano que se espera. Pero cada escuela tiene en cuenta su contexto para aplicar estos preceptos. Hay una cierta autonomía que podemos definir en los directivos y docentes adentro de esa escuela, teniendo en cuenta los niños, niñas y jóvenes. Es decir, no es lo mismo en una escuela rural que no en una escuela de Córdoba capital, ¿no? No es lo mismo en una zona marginal, que estos contenidos son exactamente lo mismo, pero cómo los adecuamos y cómo establecemos los docentes determinadas estrategias para que estos contenidos y estos aprendizajes se produzcan de la mejor manera. Pero también tenemos la educación no formal, que también dentro de esta educación formal podemos tener todos los programas de alfabetización, la educación de adultos, los talleres de formación, lo que sucede en otros ámbitos que no solo es en el ámbito escolar. Y ahí la pregunta que sí se realiza, ¿no? ¿La educación se realiza en el ámbito de la biblioteca? Es decir,
La biblioteca como institución, ¿tenemos en cuenta esto de la educación? Nuestra educación es una educación formal, ¿no? Porque no es adentro de una escuela, salvo la biblioteca escolar o la biblioteca universitaria, que también cumple con determinados estamentos que se producen en la universidad. Pero en una biblioteca popular, en una biblioteca pública, la biblioteca también se organiza en una biblioteca educativa y cultural, tiene en cuenta los recursos, como cuando nosotros tenemos que definir una biblioteca, la definimos como una colección de recursos, materiales, informáticos, material bibliográfico en diferentes soportes. Los profesionales, los bibliotecarios que están en la biblioteca, establecemos misión, visión, establecemos objetivos, las acciones que tenemos que realizar teniendo en cuenta los usuarios, los lectores, que son los del ámbito que tenemos de esta biblioteca, son los que llegan a esa biblioteca. Así como se organiza la institución educativa, es decir, la escuela, se organiza la biblioteca, porque es una institución educativa cultural, y para cumplir sus objetivos y llegar en alguno de estos objetivos que nos planteamos, ¿no?, a formar ciudadanos autónomos en el uso de la información, hacer uso de la lectura. Y cuando también en esta biblioteca formamos áreas, departamentos administrativos, recursos financieros, la organización, cómo nos organizamos, la ubicación del material de fácil acceso, la atención a un usuario. Es decir, todo lo que armamos en una biblioteca lo hacemos en función de un usuario, porque si no tenemos un usuario, un lector, la verdad es que no tenemos biblioteca. Lo mismo pasaría con una escuela, si no tenemos un estudiante. Todo lo que hacemos y todos los fines educativos y todos los diseños, la verdad que si no tenemos el estudiante, tampoco tenemos la escuela. Es decir, que cuando como bibliotecarios llegamos a ese usuario, usuaria, lector, lectora, cuando esa persona llega a nuestra biblioteca, ¿estamos haciendo educación? ¿Estamos orientando, guiando, asesorando, estamos colaborando, tratando que la información que nosotros le brindemos sea válida, sea lo que esta persona necesita para el trabajo o la tarea que tiene que realizar? ¿Lo hacemos cotidianamente? Sí, lo hacemos todos los días. Ese libro que en una determinada biblioteca entregamos cuando es una determinada literatura, cuando tomamos la decisión de entregar un libro y no otro, que sabemos que provocará un cambio en ese lector, que cambiará a lo mejor un enfoque en su visión y tal vez su forma de entender el mundo. ¿Estamos haciendo educación? Sí, estamos haciendo educación. Porque si nosotros hacemos un parangón entre lo que es un educador, que es el educador, el docente, el de la educación formal, y lo que es un bibliotecario, o sea, cuando hacía la lista y pensaba en cuántas cosas tiene que ser un educador y cuántas cosas tiene que ser el bibliotecario y cómo se unen, ¿no? Porque entre los perfiles del maestro, profesor, educador y bibliotecario encontramos muchísimas similitudes, al menos yo las fui encontrando casi todas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que saber orientar, guiar, enseñar, tener la capacidad de aprender de los demás, de nuestros pares, de nuestros estudiantes, por lo tanto de nuestros usuarios, de nuestros lectores. Tenemos que ser creativos, pero también ser reflexivos. Tenemos que ofrecer nuevas propuestas, tenemos que tener la capacidad de empatía, saber ponernos en el lugar del otro, ser éticos en nuestra profesión, ser pacientes, ¿no? Tener paciencia en el que a veces podemos encontrarnos con un usuario muy avesado, un usuario que sabe mucho, pero también podemos encontrarnos con un usuario que recién ingresa a una biblioteca. Entonces, la paciencia, el esmero, la dedicación va a ser mucho mayor a alguien que está acostumbrado a visitar la biblioteca, a estar, a sacar material. Tenemos que ser equitativos, pensar en llegar a lugares donde, sobre todo se produce mucho en las bibliotecas populares, ¿no? Y pensar en esos lugares que a veces, ¿qué generamos para que
nuestros usuarios vengan a la biblioteca, darle más al que menos tiene, darles más para leer, ¿no? Y esto en realidad tiene mucho que ver con un ser docente, un ser maestro. Somos maestros y somos bibliotecarios, estamos todo el tiempo enseñando, con la diferencia que a los bibliotecarios se nos agrega en eso del perfil que debemos ser educadores. Y desde ahí, y desde el ámbito de la biblioteca, y eso es para todo tipo de biblioteca, ¿no? La biblioteca popular, la pública, la escolar por excelencia ejerce educación porque está dentro de una educación formal. La universitaria, la especializada, todo tipo de biblioteca, tenemos que pensar que nosotros estamos haciendo una educación, en este caso una educación no formal, pero ¿qué tipo de enfoque utilizamos? Y volvemos a retomar esto del educare y el educere. Es decir, realizamos, hacemos como que lo sabemos todo y el que viene no sabe, o tomamos lo que ese usuario trae como un conocimiento previo. Y desde ahí comienza nuestra paciente tarea. Si nosotros estamos abiertos a la escucha, a interactuar, para asesorar, orientar, sugerir y por supuesto aprender de ese usuario, porque siempre ese usuario, ese lector, tiene algo de su vivencia que nos está enseñando. Porque así como en la escuela podemos pararnos desde un enfoque conductista, si se quiere, y no permitirle a nuestros estudiantes el discernir, el debatir, el expresar opiniones, también nosotros podemos pararnos desde ahí y decir, qué sé yo, ahí está el catálogo, busca lo que necesitas. Y a veces el usuario no sabe usar un catálogo. Es decir, estar atentos a eso es una forma de educación, es una forma de educar a nuestro usuario, ayudarlo en ese catálogo, ayudarlo en lo que está necesitando, indagar, el hacer preguntas, ¿no? ¿Para qué necesitas este material? ¿Para qué trabajo es el que estás haciendo? Es decir, todo el tiempo estamos ayudando y tratando de ver qué sabe, hasta dónde sabe y qué podemos también aprender de ellos, ¿no? Nosotros podemos pararnos desde ahí o decir, bueno, anda y fíjate qué encontrás en la biblioteca, si tenemos estanterías abiertas, ¿no? Cuando les permitimos a nuestro usuario debatir, porque a veces nosotros podemos decir, mira, me parece que esto es lo indicado, pero a veces nos pueden decir, no, 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 entonces nosotros aceptamos lo que nos está diciendo, los escuchamos, interactuamos con nuestros usuarios lectores. Preparar acciones desde la biblioteca, o sea, si hay algo que los bibliotecarios hacemos es preparar acciones para ver cómo llegamos de otra manera, no solo con el material, sino a ver si llegamos con la cultura tan necesaria en nuestra comunidad, ¿no? Cómo llegamos a lo mejor con películas de cine, con películas que a lo mejor tomamos contenidos de libros y los llevamos a las películas, actividades de promoción a la lectura, ferias de libros, encuentros que se dan entre las bibliotecas populares y las bibliotecas públicas, talleres de enseñanza de diferentes actividades lúdicas y tomar estas actividades lúdicas como actividades educativas, porque en realidad cuando nosotros enseñamos a jugar o estamos jugando, siempre estamos aprendiendo. Los juegos, ¿no? Siempre hay una enseñanza. Esta educación es no formal, tan importante porque siempre estamos haciendo educación. Cuando este texto lo encontré, esto parece ya cuando yo le digo a mis alumnos, encontré un texto que me gustó mucho por la época. Eso se lo voy a leer. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen la dolencia de la servidumbre. La dominación arraiga en la médula de nuestros pueblos. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción.
Es necesario un programa de educación popular que nos forme para la libertad, para la justicia, para lo hermoso. Una educación que nos enseñe a que no nos enseñe a obedecer ni a imitar, sino a soñar, a imaginar, a actuar. Esto lo dijo Simón Bolívar, es un fragmento del discurso de Angostura en el año 1819 y hacía referencia a esta educación para descolonizarnos, ¿no? Para salir de esa postura de opresión. Y ahí plantea, ¿no? El no enseñarnos a obedecer, sino a soñar, a imaginar y poder actuar, que es la única manera de poder modificar nuestra sociedad. Y esto hacemos en nuestras bibliotecas, que brindamos posibilidades, brindamos herramientas, brindamos lecturas, para que nuestros lectores puedan seguir investigando, para que sigan aprendiendo, para que obtengan palabras, y una vez que obtienen estas palabras pueden poner, estas palabras las ponen en ideas, y estas ideas que puedan cuestionar la realidad que muchas veces se presenta como inalterable, como esto que no se puede cambiar, ¿no? El que nació rico y tiene poder, y el que nació pobre siempre será pobre y nunca tendrá poder. Estas situaciones, nosotros estamos en estas lecturas, en estos que brindamos, en estas posibilidades, en estas películas, en esto que organizamos, que lo planeamos en nuestra biblioteca, porque la educación en la biblioteca no es formal, pero sí es sistemática, es organizada, es planificada, es pensada teniendo en cuenta nuestros usuarios, los que tenemos y los que no tenemos, los posibles, los potentes, los que vendrán. Brindamos oportunidades y se lo brindamos con este material, porque a su vez muchas veces en esto de que el día bibliotecario son los guardianes, ¿no? Los guardianes de la memoria, y por suerte somos guardianes de la memoria, porque guardamos esto que nos permite decir quiénes somos y lo difundimos, lo enseñamos, lo damos. Es decir, nosotros venimos de esta historia, porque cuando desconocemos la historia, cualquiera se puede apropiar de nuestras sociedades, ¿no? Esto de que nosotros somos esta institución por excelencia, donde brindamos la posibilidad de leer y de modificar situaciones en nuestra sociedad. Otro discurso que también encontré buscando y armando la disertación, bueno, en el discurso del año 1931, en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en Granada, Federico García Lorca decía, que esto también es muy conocido, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, en la calle no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Es decir, lo que nosotros planteamos acá, que la biblioteca y la educación van de la mano, porque todo el tiempo estamos haciendo educación. Cuando nosotros decimos somos maestros, con la connotación que tiene la palabra, ¿no? Porque cuando nosotros decimos es un maestro, Charly García es un maestro del rock, tal es un maestro, es decir, nosotros lo tomamos como modelo, como referente, es alguien que nosotros queremos imitar, queremos ver cómo lo hizo, queremos aprender, y los bibliotecarios somos maestros. Recién cuando leí este texto de Federico García Lorca, recordaba a uno de mis referentes en bibliotecología, que es Fernando López, porque él siempre hablaba de lo mismo, no solo de pan vive el hombre, sino que también de medio pan y un libro.
Entonces, nosotros aprendemos todo el tiempo, pero tener en cuenta que aprendemos con un otro, con un referente. Busquemos en nuestra vida también referentes bibliotecarios, referentes docentes que nos van ayudando en nuestra tarea. Cuando nos cuestionan si en la biblioteca hacemos educación, o sea, pongamos en estas instancias qué es lo que nosotros hacemos. Y sí, todo el tiempo estamos haciendo educación. Porque planificamos, sí, planificamos, tenemos en cuenta la misión de nuestra vida, sí, por supuesto, sabemos a dónde vamos, sí, y esto con nuestros alumnos todo el tiempo, cuando estudian en la carrera, lo están haciendo, y los bibliotecarios que están, que tal vez no tienen la formación bibliotecológica, pero sí saben lo que tienen que hacer, porque sí sabemos que tenemos que llegar a ese otro para poder brindarle esa herramienta tan necesaria en su vida. Acá, en Cartas a quien pretende enseñar, también vuelvo a citar a Pablo Freire, ¿no? El maestro necesariamente un militante político. La política no como partido político, sino como la política que puede modificar las cuestiones sociales. Su tarea no se agota en la enseñanza de determinadas materias, sino su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Y eso es lo que nosotros tenemos que, o sea, nosotros brindamos posibilidades y herramientas y materiales porque estamos luchando con injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injusticias, las injustas estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Esto Pablo Freire, Cartas de quien pretenda enseñar, y nosotros estamos enseñando. Nosotros debemos luchar contra las injusticias y debemos desde nuestra biblioteca poder vernos que nosotros sí somos educadores y sí hacemos todo el tiempo educación. Y esto hace referencia a como empezaba esta disertación, ¿no? Tiene que ver la biblioteca con la educación, o sea, esto que también decía Freire, la educación cambia, no cambia el mundo, es decir, la educación por sí sola no cambia nada, ¿sí? Pero sí cambia a las personas. Y cuando nosotros damos una lectura y cuando damos un material, también estamos transformando esa persona y en alguien que puede por lo menos cuestionar esto que decía hace un rato, que parece que no se puede cambiar. Es decir, es poquito y sí, a veces no lo notamos y muchísimas veces, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta o uno dice, le entregué esto, pero no sé qué habrá pasado. En educación también nos pasa lo mismo, ¿no? A veces no hay un seguimiento de nuestros estudiantes y es como que se fueron. Pero sí, seguramente ese poquito granito de arena o esa poquita agua que nosotros vamos dejando es una tarea que se va armando y va transformando determinadas sociedades y se va mejorando. Nosotros en estos momentos creo que es un mundo bastante injusto y vuelven a resurgir, ¿no? Las viejas teorías y las viejas posiciones y la vieja educación también. En esto del conductista, ustedes tienen que ir todos para allá y tienen que hacer esto. Y la verdad que en esto hay como una resistencia y las bibliotecas son lugares de resistencia, de rebeldía, si no nos las hubieran atacado, quemado. ¿Por qué? Porque son sumamente peligrosas, así como son peligrosas las escuelas, así también son peligrosas las bibliotecas, sumamente peligrosas. Por lo tanto, también somos muy peligrosos los bibliotecarios. En nuestro día pasamos a ser, como siempre, demasiado rebeldes. Bueno, en este parangón de la educación, que es muy extenso, ¿no? Hablar de educación es sumamente extenso, pero sí me gustaría que por ahí me hicieran más preguntas. Yo quería terminar, que creo que, porque este texto me parece que es
maravilloso, que es de Liliana Bodoc, y ella habla de ser docente, ser maestro, y yo le agrego el ser bibliotecario. Trabajar sobre el crecimiento, sobre el hombre en crecimiento, es una tarea de la más alta responsabilidad. Inmerso en las grandes dificultades sociales, enfrentados a la tarea de defender el conocimiento frente a un modelo mundial imperante que en la práctica lo desautoriza y lo menoscaba. Los maestros y los bibliotecarios, voy a permitirme esta inclusión hecha desde el amor, debemos traer de regreso la honra de ser contra la soberbia de poseer. Debemos traer de regreso la reflexión y la duda contra la bulia y la irreflexión. Los sueños apasionados contra quimeras hollywoodenses. La luz de la diversidad contra los reflectores de las pasarelas. Debemos preparar a nuestros niños, jóvenes y a nuestro pueblo para la pelea del pensamiento, porque la opción es la pelea o la esclavitud. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Muy interesante la disertación. Tenemos algunas consultas por acá. Ivana Brizuela consulta, dice: usted, profe Fátima, ¿considera que es necesaria la educación pedagógica en la carrera de bibliotecología? Muy buena pregunta. Siempre es un debate, ¿no? El debate en la carrera pedagógica ya habla de todo un sistema que incluiría también la educación formal y no formal. Creo que en esto, no sé si justamente una carrera pedagógica, sino una cierta formación o una materia, algo que nos dé, por ejemplo, estos parámetros, ¿no? Esto de hay un conductismo y un constructivismo, saber desde dónde para tener como por ahí más herramientas. Hay infinidad de pedagogos que nosotros podemos leer que nos darían otra apertura, que es eso, Vygotsky, Brunet, Ausubel, que son los que por ahí estudiamos los que hemos hecho una carrera docente. Creo que una materia, Ivana, porque en realidad nosotros tenemos ya muchas materias que tienen que ver, porque nosotros tenemos relaciones humanas, tenemos como una formación, que eso tiene que ver también con una psicología que nosotros vemos en nuestra carrera docente. Sí es necesario como tener en cuenta esto, ¿no? Los grandes modelos, por qué estamos acá y por qué cuando nosotros decimos, porque en realidad, por ahí esta pregunta se abre a todo, ¿no? Cuando nosotros determinamos un determinado conductista, el docente sabe todo, o el bibliotecario sabe todo, porque nosotros cuando enseñamos decimos, bueno, mira, es así, ya está, porque esto es así. En el constructivista nosotros construimos con un otro y utilizamos estrategias. Y nosotros como bibliotecarios, cuando planificamos acciones, que lo hacemos en la biblioteca, planificamos nuestros talleres, nuestras acciones, utilizamos estrategias didácticas. Sería bueno que las supiéramos. No porque no las hacemos, sino porque en realidad a veces hay que ponerle un nombre, ¿no? A esas estrategias. Pero sí, muy bueno, Ivana. Creo que una materia. Yo le agregaría a Fátima, por ejemplo, lo que estuvimos trabajando el viernes pasado, esto que vos decías, ¿no? De que el bibliotecario tenga una formación, digamos, en educación, pero no solamente para trabajar en bibliotecas escolares, sino también para desempeñarse, digamos, en cualquier tipo de biblioteca, ¿no? No, Eso que vos en esta comentabas. disertación la idea era eso, ¿no? Que no solo lo hacemos en una biblioteca escolar, porque ahí lo que le hacemos es la educación formal. Nosotros hacemos educación, sí. Por eso necesitamos tal vez alguna herramienta, eso también se lo podemos consultar a nuestros estudiantes, algunas herramientas. Pero nosotros sí hacemos educación en todo tipo de biblioteca, de todo tipo de biblioteca. Nosotros planificamos, organizamos, pensamos en reflexionamos acerca de nuestro usuario. Todos los que estamos en biblioteca hacemos esas actividades. Y eso es una parte pedagógica. Perfecto.
Norma Susana Novelo dice, entonces, ¿se podría decir que la educación desde la biblioteca comienza con la formación de usuarios y se sustenta en las inquietudes y los gustos de cada uno de los usuarios? No sé si nosotros seguramente cuando nosotros hacemos educación en la biblioteca estamos pensando en nuestro usuario, ¿no? Es decir, que cuáles son sus necesidades y en eso tenemos en cuenta qué tipo de biblioteca es la que nosotros tenemos. Eh, es decir, comienza y termina. Todo lo que hacemos en una biblioteca, cuando nosotros organizamos, catalogamos, clasificamos, ordenamos, lo estamos haciendo en función de un usuario para poder recuperar una información que sea más fácil. Si nosotros tenemos estanterías abiertas, siempre estamos pensando en nuestro usuario, porque es la razón de, bueno, la razón de ser de la actividad que nosotros hacemos en nuestra biblioteca. Se sustentan en las inquietudes, sí, porque por lo general nosotros tenemos un determinado usuario según la biblioteca. Y quiero desligarme de la biblioteca escolar. En la biblioteca pública o en la biblioteca popular tenemos un amplio gama de usuarios, pero sí sabemos cuál es la comunidad a la que nosotros tenemos influencia. Y sí, depende qué usuario y los gustos que tengan. Nosotros sí tenemos una comunidad, a veces le hacemos una biblioteca popular en un barrio, hacemos un estudio, decimos, mira, en ese barrio hay muchas familias con niños, o sea, familias jóvenes con niños muy pequeños. Entonces vamos armando como esa serie de actividades porque lo ideal es formar a nuestros usuarios desde muy pequeñitos. Pero sí, sí, todo lo que hacemos en la biblioteca es en función de nuestro usuario. Perfecto. Acá tenemos un comentario de Estela Gordillo, dice que importante el rol del bibliotecario, es por medio de la educación que se transmiten los conocimientos y la biblioteca es el medio para llegar a ese nivel de conocimiento. Muy bien, Estela Gordillo. Sí, por supuesto, ¿no? Es el medio, somos medio y nosotros somos esos mediadores, ¿no? Somos como ese puente, que ese puente habla, o el andamiaje que hablan nuestros pedagogos, ellos hablan de eso, ¿no? De cómo nosotros logramos, porque la educación no se logra solo, la educación se logra con un otro que me está ayudando y me está colaborando. La idea es que ese otro no me vea a mí como una tabla rasa, como que no tengo nada. O sea, quiera imponer, y ahí ya hablamos de espacios de poder, ¿no? Quiere imponer lo que necesita que yo aprenda y el resto no. Entonces yo ahí ya no puedo cuestionar. Pero sí, es sumamente la biblioteca necesaria en educación, es imprescindible la biblioteca. Perfecto. Yo le quería agregar al comentario que hizo Norma Susana Novelo de que, bueno, que también es, obviamente por ahí capaz que no se vea mucho en diferentes tipos de bibliotecas, pero también el bibliotecario tiene una función de formador, de instructor, de docente, por ejemplo, dictando charlas acerca de qué es lo que es la biblioteca, cómo se utilizan sus servicios. Por ahí hay bibliotecarios que brindan cursos de formación de usuarios, de alfabetización Sí. informacional, de cómo usar, por ejemplo, o cómo citar o hacer citas bibliográficas. Hay un montón de facetas, ¿no? Lo que siempre decimos, Fátima, es que por ahí el lugar de la biblioteca también tiene que ser un lugar nuestro en donde nosotros o que los bibliotecarios puedan crear sus propias actividades, ¿no? De que Claro, puedan realizarse. claro. Eso es lo que yo hacía hace rato con el parangón, de qué es ser un docente y qué es ser un bibliotecario. En realidad es eso. Nosotros tener nuestro propio espacio, o sea, el docente planifica y nosotros bibliotecarios planificamos nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos un taller de usuarios, es porque estamos viendo una necesidad de algo que no, es decir, no saben usar determinado o el catálogo o la distribución de la biblioteca, entonces nosotros, bueno, hacemos un taller para poder enseñarles eso. Todo el tiempo, y nosotros nos sentamos, organizamos, ¿cómo es el maestro? El maestro se sienta, planifica y tiene en cuenta a sus alumnos. Nosotros nos sentamos, planificamos, tenemos en cuenta nuestra comunidad lectora de usuarios
Y nosotros hacemos esos talleres y en realidad, porque son sumamente necesarios. Y eso es educación. O sea, está dentro de la educación. ¿Por qué estamos hablando y decimos educación no formal? No porque es sistemática, sí es sistemática. O sea, es estudiada, es analizada, pero se llama no formal porque no está en el ámbito de la escuela, nada más. Pero sí son educación, sí son educación. Perfecto. Pero se planifica, en una escuela se planifica, en la biblioteca se planifica, no es que hacemos aleatoriamente y decir, hoy nos levantamos, no, reflexionamos sobre nuestro rol, si lo estamos haciendo bien, qué es lo que está fallando, hacemos todo un análisis para poder capacitarnos, para llevar a nuestros usuarios eso que nosotros decimos se está necesitando. Perfecto. Fátima, queda una o dos preguntitas y ya con eso vamos finalizando. Cristian Abel Toledo nos dice felicitaciones por la disertación. ¿Consideran la tarea educativa del bibliotecario como política, en tanto interviene en el espacio público para transformarlo? Sí, Cristian, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Es lo que habla Pablo Freire, ¿no? Cuando uno habla de una política, porque la política cambia la sociedad y cambia el mundo. Cuando uno habla de política, vieron que hay como un texto de Bertolt Brecht el que dice el analfabeto político, no lo sé, bueno, no lo tengo acá, pero ese que el no me importa, no me interesa, qué sé yo, el que permite que sucedan tantas situaciones de injusticia en una sociedad. Nosotros consideramos, sí, por supuesto, que la tarea educativa del bibliotecario es una tarea política. Nosotros tratamos de modificar y de mejorar una situación. Cuando damos una lectura, el otro cambia. O sea, nosotros ya no somos los mismos después de leer determinadas obras, determinados libros. Y a veces somos sumamente audaces y decimos, yo sé que con este libro le rompo la cabeza, es decir, porque uno ya está conociendo a ese usuario. Sí, hacemos política todo el tiempo, hacemos los docentes y hacemos los bibliotecarios. Imagínense cómo habrá sido que si se quemaron las bibliotecas, se destruyeron, desde la de Alejandría en adelante venidos, es porque son peligrosos, porque son situaciones políticas. Y la política es eso, es la participación social. Cuando yo no me comprometo, cuando me da lo mismo una injusticia, eso es no ejercer política. La política la ejercemos todo el tiempo, sí, y en la biblioteca total, porque si damos un libro y no damos otro, ya tenemos una orientación política, ya de antemano ya sabemos qué queremos modificar. Creo que es así, no sé, Cristian, si te parece la respuesta. Perfecto. Fátima, una cosa que me mandaron por mensaje interno, si podés decir el título del texto de Simón Bolívar. O me lo pasás después por el chat y yo lo... Sí, es para ella te lo digo, porque eso lo escribí, porque lo tenía que... son como frases nada más, pero se los paso de todas Bueno, maneras. sí, perfecto. Nosotros Eh, lo comunicamos. sí. Bueno, acá te hace un comentario Victoria Reuter Varela, dice muy buena disertación. Como bibliotecaria escolar considero que muchas veces se deja de lado a la biblioteca y las herramientas que le podemos brindar a los alumnos. Sí, No sé qué Victoria, es opinás. cierto. Sí, Victoria, es muy, muy cierto. Bibliotecaria escolar es como un pilar en la bibliotecología, o sea, nosotros se deja de lado la biblioteca, no, pero hay que meterse, hay que generar, hay que ver, a lo mejor nosotros justamente en la biblioteca escolar se dan las dos cosas, es formal porque está dentro de un sistema educativo, tenemos que responder, tenemos que trabajar con un docente, pero tenemos ese speech que podemos hacer de la no formalidad, donde nosotros podemos llevar a nuestros alumnos y no tenemos por ahí hoy es ese contenido y no, que a veces al docente le sucede eso. Podemos generar ferias del libro, podemos generar otras acciones. La biblioteca escolar es la base fundamental. La biblioteca escolar, la biblioteca popular son fundamentales en nuestra sociedad, sumamente necesarias. Y esas herramientas sí, porque en un aula se da, en este caso, en un aula se da a lo mejor un material, una fotocopia. Nosotros tenemos para que puedan decidir, elegir,
Mirá qué importante ese aprendizaje, ¿no? Ese contenido, ¿dónde lo puedo encontrar? Y no le doy un solo libro, le digo dónde puedo encontrarlo. Exactamente. Fátima, tenemos acá una pregunta de Patricio Cox. Dice, hola compañeros y compañeras ABCistas. Fátima, ¿consideras que la aparición de las TICs minó el rol de las bibliotecas como instituciones educativas y culturales? Gracias y felicitaciones. Patricio, feliz día. Y la aparición de las TIC, no, las TIC son sumamente necesarias y no vino para nada, ¿no? Se pasó a ser como el rol del bibliotecario es sumamente importante. Justamente nosotros manejamos o intentamos manejar y estudiamos para hacer justamente para manejar las TIC. Lo manejamos mucho mejor que los docentes. O sea, en la biblioteca podemos hacer un despliegue de la tecnología, de la información y la comunicación. No, el rol, no, las bibliotecas siguen siendo instituciones educativas y culturales por excelencia, por creación, por origen, por importancia. Lo importante es qué es lo que nosotros utilizamos en esas TIC, qué es lo que difundimos. Pero la biblioteca, así como dice en el libro, va a desaparecer. No, no desaparece, no desaparece, pero sí tenemos que adornarnos a las TICs, son necesarias. Así que bueno, Fátima, con eso estaríamos finalizando tu disertación. Te invitamos a que, bueno, después vamos a hacer el cierre con Julio. Así Sí, que bueno, muchísimas gracias por participar en esta actividad y no, bueno. me encantó, muchísimas gracias a todos, vuelvo a decirle feliz día y realmente uno de mis referentes bibliotecarios, sé que no te va a gustar Juan Pablo, pero es Juan Pablo Gorostiaga, mi director en la carrera y una persona que justamente nos empuja todo el tiempo, nos ayuda a crecer y el presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, así que un referente muy importante para seguir. Muchas gracias Juan Pablo por estos espacios. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente disertación. En este caso, para seguir con lo que